RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la bienvenida a esta hora al ingeniero Miguel Cardoso. Él es miembro del comité directivo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y presidente de Rumba Perumín. Como siempre, le agradezco la gentileza, la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Ingeniero Cardoso, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR. Es muy amable, como siempre. Muchísimas gracias, don José, por la oportunidad de conversar con usted y su audiencia. ¿Cómo está observando la situación en el ámbito minero, ¿no? Por la situación de conflictividad que se está presentando ya de una manera recurrente, ¿no? En las últimas horas tenemos los casos más saltantes, ¿no? Lo que se está registrando en el Cusco, en la zona de Espinar, frente al proyecto minero Las Bambas, y lo más reciente, ¿no? En Cuajone, en el sur del país, proyecto que está a cargo de Saude Perú Copper Corporation, ¿no? Que han tenido que suspender además sus operaciones de producción de cobre, ¿no? Hoy incluso el diario Gestión, ¿no? En declaraciones que toma el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, señala que debido al alto nivel de conflictividad se pone en riesgo la producción de casi un 20% de cobre en el país, ¿no? En circunstancias, y esta es la paradoja de la vida, ¿no? Que el precio de este metal alcanza el récord histórico o picos históricos, ¿no? Efectivamente, y antes estuvo también bloqueado Antamina y las paralizaciones en el corredor del sur afectaron también a Constancia, y Antapacay también ha estado en dificultades, y en general se ha convertido en una carrera, una competencia prácticamente entre diversos sectores de las comunidades en las zonas de operaciones que están generando estas acciones violentas de interrupciones de la vía. En el caso de Cuajone se ha llegado al extremo de tomar el reservorio de agua que alimenta a toda la planta, y no solamente a la planta, sino también al campamento y a la población en general, incluyendo hospitales. O sea, realmente, y eso se permite. Y el problema es un buen negocio. Se ha convertido en un buen negocio el hacer este tipo de problemas. La pregunta que nos hacemos, ingeniero Cardoso, es, ¿no? Por lo general siempre se instalan mesas de diálogo, ¿no? Y en los casos más recientes, Las Bambas y el caso de Cuajone, hubo iniciativas para conversar con la población, pero esto no ha surtido efectos. Entonces la gran pregunta es, ¿qué capacidad se tiene desde el gobierno central para poder vertebrar, articular esta mesa de diálogo si finalmente no surte ningún efecto, ¿no? Ninguno, en absoluto. Yo creo que se suspenden las actividades de bloqueo en algún momento, no se sabe cuánto dura esa tregua, luego vuelven a incidir en lo mismo, de manera que estamos siempre bajo amenaza. Si nosotros consideramos que hay, por ejemplo, Las Bambas es un claro ejemplo de lo que ha pasado desde que empezaron a producir en el 2016. Estaba justo haciendo algunas cuentas de cuánto habían perdido en producción, y estamos hablando de más de 600.000 toneladas de cobre que se dejaron de producir desde el 1966 hasta fines del 2021. Eso es un montón, equivale a 15 meses de producción, más de 450 días de paralización. Ese es el efecto que se tiene. Y si nosotros comenzamos a ver que esto se multiplica y se producen varios bloqueos a la vez, estamos poniendo en peligro una gran parte de la producción nacional de cobre. Justo en un momento inadecuado, además, estamos creciendo, tenemos ya Mina Justa produciendo, hemos tenido la ampliación de Toromocho, ahora ya que Yabeco está a punto de entrar en producción. Sin embargo, solamente contabilizando la producción que ha sido objeto de estas interrupciones, llegamos a cerca de 1 millón de toneladas de cobre fino de producción que estarían en riesgo.
Esto es muchísimo. Nosotros llegamos actualmente a cerca de 2.5 millones de toneladas de cobre fino, y la idea es que con Quellaveco estemos acercándonos ya a los 3 millones de toneladas de cobre fino. En un momento en que el precio del cobre se mantiene alto, e incluso recientemente hemos tenido proyecciones de Goldman Sachs diciendo que a partir del 2025 el precio del cobre podría subir 50% a $6.80 la libra de cobre, debido al déficit masivo de cobre que se está proyectando para esa época. Y nosotros tenemos cobre, y tenemos proyectos listos para avanzar, y tenemos proyectos que están bloqueados y que no pueden empezar su construcción. Es una especie de suicidio colectivo esto. O sea, nosotros como país necesitamos crecer económicamente, necesitamos generar desarrollo a nivel nacional y sobre todo a nivel regional, y necesitamos reducir la pobreza, y necesitamos en general generar una sociedad mucho más equitativa, con oportunidades para todos y sostenible en el tiempo. No estamos yendo en esa dirección definitivamente con todas estas cosas. Ahora, estamos ante una inestabilidad constante, ¿no? En el plano sanitario, en el plano económico, en el plano político, ¿no? ¿Cómo miramos el rumbo del sector minero en lo que resta del año, ¿no? El otro día ustedes, en un interesante foro en Cajamarca, hablaban que tenemos en valor más de 53.000 millones de dólares en proyectos, ¿no? Que si se destraban pueden generar, potenciar, apalancar el desarrollo en el país, ¿no? Pero a la luz de los hechos no vemos una salida, ¿no? ¿Qué es lo que se tendría que hacer, ¿no? ¿Cuál sería el paso más correcto a seguir para superar todos estos impases que no permiten el desarrollo de estos proyectos? Nosotros lo que tenemos que buscar como país en general es lograr un consenso y tener las mismas metas para lograr un crecimiento económico sostenible. Y eso significa que todos tenemos que estar de acuerdo en general. Tiene que haber además principio de autoridad, tiene que haber un Estado que se involucra y que se preocupa por el sector productivo en general y por la minería en particular. Y tenemos que tener además una acción conjunta a través de ese consenso del cual le hablo, para lograr cambiar la situación en todas aquellas regiones donde el desarrollo no ha llegado al suficiente nivel que requieren las poblaciones para poder salir de las dificultades que tienen. Porque la cosa es que nosotros podemos producir en minería, podemos generar desarrollo económico a través del encadenamiento, pero además de eso necesitamos que los dineros, todo el dinero que llega al Estado en general, a todos los gobiernos nacionales, subnacionales y locales, todo ese dinero tiene que ser bien invertido en la dirección correcta, sin corrupción, con claridad en los objetivos de largo plazo, para lograr un verdadero desarrollo para todos los peruanos. Todo eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos la oportunidad, y estamos a punto de perder. Y nadie hace nada desde el gobierno. Ayer yo conversaba desde México con el presidente de la empresa Sauder, el ingeniero Oscar González Rocha, ¿no? Y él reflexionaba en voz alta, ¿no? Y algo que tiene que llamar la atención, ¿no? Hemos perdido un valor preciado que era la predictibilidad. Se ha roto el principio de autoridad y se está vulnerando la seguridad jurídica, ¿no? ¿Usted cree que esto se puede enmendar de alguna manera o es que estamos jugando al filo de la navaja? En realidad no debería ser muy difícil enmendar el rumbo, pero las señales que nosotros recibimos de parte del Estado en general, en los últimos ya 7 o 8 meses, y la verdad de las cosas es que previamente también recibíamos algunos indicios equivocados,
no van en esa dirección, van más bien en la dirección de defender intereses particulares, en la dirección de poner personas en el Estado que no tienen las capacidades para cumplir con las funciones que les corresponde. Tenemos además un constante enfrentamiento entre los diferentes poderes del Estado. Es decir, vivimos una situación de caos y vemos hacia adelante un futuro totalmente imprevisible. Desde el Instituto de Ingenieros de Minas nosotros estamos hablando siempre de este tema. Usted mencionó lo de Cajamarca y ese es un ejemplo tremendo, ¿no? Porque si usted se da cuenta, Cajamarca es la región del país que tiene el mayor portafolio de proyectos mineros listos para salir. Estamos hablando de una inversión de 18.000 millones de dólares. Y sin embargo, nada avanza. Y se está disminuyendo poco a poco la producción en general de oro, de cobre, en esa región, y se van a ir quedando con menos renta, por supuesto, ¿no? Las discusiones fueron muy claras allá, y la gente de Cajamarca, que fue la que más aportó en estas discusiones, reconoció claramente la oportunidad perdida que ellos están sufriendo. Uno de los grandes desafíos justamente romper, ¿no?, esa situación de inercia que se ha venido generando en el país en los últimos años, ¿no? Destrabar los grandes proyectos, ¿no? Y ustedes están caminando justamente en esa línea, ¿no? Y en septiembre tienen lugar ustedes el Perumín 35, ¿no?, que es la gran vitrina mundial, ¿no? O sea, ¿cómo se está preparando en medio de estas circunstancias, ¿no? Porque hay que hilar fino justamente para poder mostrar al mundo, a los inversionistas, que sí somos un país predictible, que sí somos un país que confiamos en la minería, en la gran minería, en el desarrollo, ¿no? Sin duda, y desde el sector minero se ha tomado absoluta conciencia y se ha tomado la responsabilidad de avanzar en las direcciones correctas y resolver los problemas que tenemos y reducir la pobreza y generar oportunidades para todos los peruanos. Necesitamos convertirnos en un país con futuro, y eso es algo totalmente dudoso en este momento, porque si las cosas siguen así y se siguen agudizando, vamos a llegar a una situación muy difícil de manejar. Ahora, los precios de los metales en estos momentos son, en realidad, estamos en un momento histórico, un momento pico, ¿no? Y además, hace unos días el propio Instituto Peruano de Economía reconoce que el PBI de nuestra economía está sostenida justamente por el precio alcanzado por los metales, ¿no? O sea, podemos echar por la borda una excelente oportunidad, ¿no? Totalmente. Una de estas minas de gran tamaño, como las Bambas, por ejemplo, representa el 1% del PBI nacional. O sea, no estamos hablando, pues, de cosas insignificantes. Nosotros estamos ahora luchando para llegar a crecer más allá del 2.7%, y hay muchas dudas al respecto, y creo que si las cosas siguen así, el resultado va a ser incluso menor que ese. Muy bien, ingeniero Miguel Cardoso, yo como siempre le agradezco la gentileza de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. No sé si usted tenga alguna reflexión sobre la situación que estamos viviendo, sobre todo en el ámbito de la minería, pero también esto sirve para reflexionar para el país en su conjunto, ¿no? Así es, así es. Ya llevamos demasiado tiempo en conflictos, en discrepancias que no conducen a nada. No estamos ayudando a construir el futuro de nuestro país, y esto lo van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones futuras. De manera que yo creo que hay que tomar conciencia de este asunto y asumir con muchísima seriedad esos esfuerzos de diálogo que se han venido haciendo en los años previos, pero que lamentablemente ahora se han estancado de manera notoria y lamentable. Hay que pensar en el Perú,
Hay que pensar en nuestra gente, hay que pensar en el futuro y no hay que tener esas miradas tan de corto plazo y que siguen simplemente intereses particulares y no los intereses del país. Apostemos por el país y eso lo tenemos que hacer todos los peruanos, todos, absolutamente todos tenemos responsabilidad en esto. Como siempre, muy reconocido por esta comunicación, ingeniero Miguel Cardoso. Ha sido un gusto conversar con ustedes, muy amable. Buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.